¿Qué sucede en los últimos momentos de la vida? ¿Qué ven aquellos que están al borde de cruzar el umbral entre la vida terrenal y la eternidad? A lo largo de la historia, numerosos relatos y testimonios han intentado desvelar este misterio, mientras que la Biblia, con su profunda sabiduría, ofrece visiones y promesas sobre lo que espera a los creyentes al morir. Podría ser que, en el instante final, se abra ante nosotros una realidad más grande y gloriosa de lo que jamás imaginamos. Desde los primeros capítulos del Antiguo Testamento hasta los relatos del Nuevo Testamento, los ángeles juegan un papel central como mensajeros de Dios, acompañando a los seres humanos en momentos críticos de sus vidas. La muerte, según la perspectiva cristiana, no es el final, sino una transición hacia la vida eterna, y en ese momento crucial, los ángeles tienen una misión específica. En la Biblia, los ángeles aparecen para confortar, guiar y acompañar a las almas en su viaje hacia la eternidad, actuando como seres protectores que aseguran el paso seguro de los justos al descanso eterno. Un claro ejemplo de la presencia de ángeles en el momento de la muerte se encuentra en la parábola del rico y Lázaro, narrada por Jesús en el Evangelio. En este relato, Jesús describe cómo, al morir, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz reservado para los justos. Esta imagen de los ángeles llevando a un alma al descanso eterno es particularmente poderosa, ya que no solo confirma la presencia de estos seres celestiales en el momento de la muerte, sino que también ofrece una visión consoladora de lo que les espera a los fieles después de la vida terrenal. La idea de que los ángeles acompañan a los justos en su último viaje ofrece consuelo a los creyentes, recordándoles que no enfrentarán el paso a la eternidad solos, sino que estarán rodeados por la presencia protectora de los mensajeros de Dios. Los ángeles, según la Biblia, son seres celestiales que cumplen la voluntad de Dios y tienen un papel fundamental en los momentos más significativos de la vida humana. Desde los primeros capítulos del Génesis, donde los ángeles protegen el camino hacia el árbol de la vida, hasta las visiones apocalípticas del libro de Daniel y el Apocalipsis, donde los ángeles llevan mensajes y ejecutan los juicios de Dios. Estos seres se presentan como los guardianes y ejecutores del plan divino. En el caso de la muerte, su misión es llevar las almas de los justos a su descanso final, asegurando que lleguen al lugar que Dios ha preparado para ellos. Este acompañamiento de los ángeles no solo está reservado para los grandes patriarcas o figuras bíblicas, sino que es una promesa para todos los creyentes. La enseñanza cristiana sostiene que, en el momento de la muerte, los ángeles vienen a guiar el alma de los fieles, especialmente aquellos que han vivido de acuerdo con los mandamientos de Dios y han aceptado a Cristo como su Salvador. Este acto de ser llevados por los ángeles refleja la misericordia de Dios, quien, incluso en el momento más delicado y vulnerable de la vida humana, envía a sus mensajeros celestiales para asegurar que el creyente no camine solo hacia la eternidad. Los ángeles, en este sentido, no son simplemente figuras simbólicas o literarias, sino seres reales que intervienen en la vida de los seres humanos. A lo largo de las Escrituras, los ángeles aparecen en diversas formas y contextos, siempre actuando bajo el mandato de Dios. Desde el ángel que detuvo a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, hasta el ángel Gabriel que anunció a María el nacimiento de Jesús, estos seres siempre han actuado como mediadores entre el cielo y la tierra. En el contexto de la muerte, los ángeles asumen una función de guías y protectores, asegurando que las almas de los justos lleguen a su destino eterno. Además de los relatos bíblicos, la tradición cristiana también ha sostenido la creencia en la presencia de ángeles en el momento de la muerte.
A lo largo de los siglos, los padres de la Iglesia, los teólogos y los místicos han reflexionado sobre la intervención de los ángeles en la vida de los creyentes, especialmente en su paso de este mundo al siguiente. San Agustín, por ejemplo, enseñaba que los ángeles no solo nos protegen durante nuestra vida, sino que también tienen el encargo de llevar nuestras almas a Dios cuando morimos. Esta creencia se ha mantenido en el cristianismo a lo largo del tiempo, reforzada por testimonios de santos y personas de fe que, en su lecho de muerte, han afirmado haber visto ángeles en su último momento. La visión de ángeles en el momento de la muerte también se asocia con la idea de que estos seres celestiales no solo guían, sino que también protegen las almas del mal que puede acechar en el tránsito hacia la eternidad. El cristianismo enseña que el maligno busca desviar a las almas del camino de la salvación, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Los ángeles, como servidores de Dios, actúan para proteger a las almas de cualquier influencia maligna y asegurar que lleguen a salvo al lugar que Dios ha preparado para ellas. En este sentido, los ángeles no solo son guías, sino también protectores en la batalla espiritual que puede librarse en el momento de la muerte. El libro del Apocalipsis también ofrece una visión impresionante de la presencia de los ángeles en los últimos momentos de la historia humana, cuando las almas de los mártires y justos son llevadas al trono de Dios. En estas visiones, los ángeles desempeñan un papel crucial en el juicio final, llevando a los elegidos a la gloria eterna y ejecutando los planes de Dios para la redención final de la humanidad. Aunque estas visiones están envueltas en lenguaje simbólico, refuerzan la creencia de que los ángeles tienen un papel fundamental en la vida después de la muerte, guiando a las almas hacia la presencia de Dios. Uno de los aspectos más consoladores de la fe cristiana es la creencia en el encuentro con Jesús al final de la vida. A lo largo de las Escrituras, Cristo se presenta como el buen pastor, que cuida de su rebaño y guía a sus ovejas hacia la vida eterna. En el contexto de la muerte, esta imagen del buen pastor adquiere un significado profundo, ya que representa la promesa de que Jesús estará presente en ese momento crucial para llevar a los fieles a un lugar de paz y descanso. La Biblia ofrece varios pasajes que resaltan este aspecto pastoral de Jesús, y los cristianos encuentran en estos textos la esperanza de una vida después de la muerte, donde Cristo los recibirá personalmente. Una de las imágenes más conocidas del Nuevo Testamento que refuerza esta esperanza se encuentra en las palabras de Jesús cuando dice: «Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas». Estas palabras revelan la profunda relación entre Cristo y sus seguidores. Él no es un pastor distante o indiferente, sino uno que se entrega por completo a la protección y cuidado de su rebaño, incluso hasta el punto de dar su propia vida. Esta entrega absoluta asegura a los creyentes que, en el momento de la muerte, no estarán solos, sino que serán recibidos por el mismo Jesús, quien los guiará hacia la plenitud de la vida eterna. La imagen del buen pastor también aparece en el Salmo 23, que es uno de los textos más consoladores en toda la Biblia. En este salmo se dice: «El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce». Este pasaje ha sido interpretado a lo largo de los siglos como una representación de la vida que Dios promete a los justos, tanto en este mundo como en el más allá. Cuando un creyente atraviesa el valle de sombra de muerte, puede tener la confianza de que el buen pastor estará a su lado, conduciéndolo hacia un lugar de paz y descanso. En el Evangelio, Jesús también habla del momento en que las ovejas serán reunidas por el pastor,
separándolas de los cabritos, una metáfora del juicio final. En este contexto, las ovejas son aquellos que han seguido a Cristo y han vivido de acuerdo con su enseñanza, mientras que los cabritos representan a aquellos que han rechazado el llamado del Evangelio. Para los fieles, este juicio no es un motivo de temor, sino una oportunidad de ser recibidos por el buen pastor en su reino, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Es un momento de reencuentro con Cristo, el amigo y Salvador que ha estado presente en cada paso de la vida del creyente. El encuentro con Jesús al final de la vida no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente para los cristianos que han experimentado su gracia y misericordia. Jesús mismo dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Estas palabras tienen un eco especial en el contexto de la muerte, ya que representan la promesa de un descanso eterno en los brazos de Cristo. Aquellos que han puesto su confianza en Él pueden estar seguros de que, al final de su vida terrenal, serán recibidos por el buen pastor que los guiará hacia la vida eterna. Esta esperanza en el encuentro con Jesús también se ve reflejada en las últimas palabras de Esteban, el primer mártir cristiano. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles, mientras Esteban estaba siendo apedreado, levantó la vista al cielo y vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. Lleno de fe y esperanza, Esteban exclamó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Este testimonio muestra que, incluso en el momento de la muerte, los fieles pueden tener la certeza de que Jesús estará esperándolos para llevarlos a su reino. La visión de Esteban es una confirmación de que la muerte para los creyentes no es un final, sino el comienzo de una vida plena en la presencia de Cristo. En el momento de la muerte, los cristianos creen que ocurre una profunda transición espiritual. El alma, liberada de su cuerpo físico, entra en la vida eterna prometida por Dios. Este despertar espiritual es descrito en la Biblia como un paso hacia una existencia nueva y gloriosa, donde las limitaciones físicas y el sufrimiento terrenal quedan atrás, y el alma entra en la plenitud de la presencia divina. Este proceso no es el final de la existencia, sino una transformación que conduce a una vida más plena y eterna en el reino de los cielos. La Biblia ofrece diversas imágenes de esta transición espiritual. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe el cuerpo humano como una tienda temporal, que será reemplazada por una morada eterna en los cielos. Esto significa que, al morir, los creyentes dejan atrás su cuerpo físico, que está sujeto a la corrupción y el dolor, para recibir una nueva existencia espiritual en presencia de Dios. Pablo escribe a los Corintios: «Si este tabernáculo terrestre se deshace, tenemos una edificación de Dios, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos». Esto subraya la esperanza cristiana de que la muerte es una puerta hacia una realidad superior, donde el alma se une completamente con su Creador. En este sentido, la muerte no es vista como una tragedia definitiva, sino como un despertar a la verdadera vida. Jesús mismo utilizó este lenguaje cuando habló de la muerte como un sueño del cual se despierta. Al resucitar a la hija de Jairo, Jesús dijo: «La niña no está muerta, sino dormida», lo que muestra que, desde la perspectiva divina, la muerte es un estado temporal antes de la vida eterna. Este lenguaje también se emplea en el caso de Lázaro, cuando Jesús explica a sus discípulos que Lázaro duerme, pero que va a despertarlo. En ambos casos, la muerte es tratada como una pausa momentánea antes de la vida plena y eterna. Este despertar espiritual también implica una renovación completa del ser humano.
La Biblia enseña que, en la resurrección, los fieles serán transformados y recibirán cuerpos glorificados, libres de sufrimiento, enfermedad y muerte. En su carta a los Filipenses, Pablo dice que el cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso, similar al cuerpo resucitado de Cristo. Esto significa que el alma, al dejar atrás el cuerpo mortal, no quedará en un estado de incompletitud, sino que se preparará para la resurrección futura, cuando los cuerpos serán resucitados y glorificados, siguiendo el modelo de la resurrección de Jesús. Este futuro glorioso es el destino final de los creyentes. Durante este proceso de transición, el alma entra en la presencia de Dios. En el libro del Apocalipsis se habla de una multitud de almas que han pasado por la tribulación y ahora se encuentran ante el trono de Dios, adorando y sirviendo día y noche. Estas almas no experimentan el sufrimiento ni la separación, sino que están completamente unidas a Dios en la eternidad. Esta imagen de los redimidos ante el trono celestial ofrece una visión consoladora del destino de las almas fieles. Al dejar atrás las cargas de la vida terrenal, se encuentran finalmente en la plenitud de la presencia divina. El apóstol Pablo expresa este anhelo por estar con Dios de una manera directa y apasionada. En su carta a los Filipenses dice: «Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Estas palabras revelan la convicción de Pablo de que la muerte, lejos de ser una pérdida, es una ganancia, ya que marca el momento en que el alma se une plenamente a Cristo. Para Pablo, como para muchos cristianos, la vida en la tierra es valiosa, pero la verdadera vida se alcanza en la eternidad con Dios. Además, la transición del cuerpo a la vida eterna está marcada por la liberación del sufrimiento y la lucha. El libro del Apocalipsis describe la vida en el cielo como un estado donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La muerte significa, por lo tanto, el fin de todo sufrimiento y el inicio de una nueva existencia donde reina la paz y la justicia de Dios. Esta promesa es una de las más grandes consolaciones del cristianismo, ya que asegura a los creyentes que aunque la muerte física es inevitable, lo que les espera es una vida sin las limitaciones del cuerpo y las angustias de este mundo. Uno de los momentos más significativos que los cristianos creen que sucede tras la muerte es la revelación de los pecados y el juicio. La Biblia enseña que todos los seres humanos, al morir, comparecerán ante Dios, quien, como juez justo, revelará todas sus acciones, pensamientos y decisiones, tanto buenas como malas. Este juicio no es solo una revisión de los pecados cometidos, sino una evaluación completa de la vida humana, donde se revela la verdad de cada alma y se determina su destino eterno. En la carta a los Hebreos se dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta declaración subraya la creencia central del cristianismo. La vida terrenal es el tiempo que Dios da al ser humano para tomar decisiones que afectarán su eternidad, y al morir, cada persona será juzgada por cómo ha vivido. Este juicio no es algo que deba verse con miedo si se ha vivido en Cristo, sino como un acto de justicia divina, donde Dios, en su sabiduría, juzgará con justicia y misericordia. La revelación de los pecados en el juicio también se menciona en varios pasajes del Evangelio. Jesús enseña a sus discípulos que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Esto significa que, en el momento del juicio, todo lo que una persona ha hecho, dicho o pensado será revelado ante Dios. No habrá posibilidad de ocultar las malas acciones ni de justificar los errores cometidos.
cada uno dará cuenta de su vida, y esto puede ser una experiencia de arrepentimiento profundo para aquellos que no vivieron según la voluntad de Dios. Jesús también utiliza la imagen del juicio en varias parábolas. En la parábola del juicio final, Jesús habla de cómo las personas serán separadas como ovejas y cabritos según sus acciones en la tierra. A los justos les dirá: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros», mientras que a los malvados les dirá: «Apartaos de mí». Este relato muestra claramente que el juicio se basa no solo en la fe, sino también en las obras, en cómo una persona ha tratado a los demás y si ha vivido de acuerdo con los mandamientos de amor de Jesús. Además, en la enseñanza cristiana, el juicio no se ve solo como un momento de condenación. Para los que han vivido en Cristo, es también un momento de redención y gracia. San Pablo, en su carta a los romanos, dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que aquellos que han creído en Jesús, se han arrepentido de sus pecados y han seguido el camino de la fe, pueden enfrentar el juicio con confianza, sabiendo que Cristo ha pagado por sus pecados y que su vida será juzgada con misericordia. El juicio no es un momento de miedo para los creyentes, sino la confirmación de que su vida ha sido redimida por el sacrificio de Cristo. El Apocalipsis también describe un juicio final en el que los libros fueron abiertos. Este juicio, que tiene lugar ante el trono de Dios, simboliza la revelación completa de las vidas de todas las personas. Cada uno será juzgado según sus obras, y quienes estén inscritos en el libro de la vida serán llevados a la vida eterna. Este relato ofrece una imagen de la justicia divina. Aquellos que han seguido a Cristo tendrán su lugar asegurado en el reino de Dios, mientras que los que han rechazado a Dios y han persistido en el mal recibirán la consecuencia de sus elecciones. Otro aspecto importante del juicio en la enseñanza bíblica es la certeza del perdón. Aunque la revelación de los pecados puede ser una experiencia dolorosa y llena de arrepentimiento, los cristianos confían en la promesa de Jesús de que todos los pecados pueden ser perdonados si hay un arrepentimiento sincero. El apóstol Juan dice en su primera carta: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Esta promesa ofrece esperanza a aquellos que han fallado, recordando que, en Cristo, siempre hay oportunidad de reconciliación y redención. Uno de los elementos más consoladores y esperanzadores de la fe cristiana es la promesa de la vida eterna en el cielo. En la Biblia, el cielo es descrito como el destino final de los justos, un lugar donde Dios mora en plenitud y donde los creyentes serán recibidos para vivir en su presencia para siempre. La visión del cielo no es solo una idea abstracta, sino una realidad profundamente arraigada en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, y es el cumplimiento de la promesa de la redención y la salvación. Jesús en varias ocasiones habló del cielo como el lugar preparado para aquellos que creen en él. En el Evangelio, antes de su crucifixión, Jesús les dice a sus discípulos: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Esta afirmación subraya el hecho de que el cielo no es solo un concepto lejano, sino un lugar real y concreto, donde los fieles serán recibidos. La promesa de Jesús de preparar un lugar en el cielo para sus seguidores es una garantía de que, al final de la vida terrenal, hay un hogar eterno esperándonos, un lugar donde ya no habrá sufrimiento, miedo o muerte. La Biblia describe el cielo como un lugar de indescriptible belleza y paz. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan relata su visión del cielo, donde ve una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, llena de esplendor y gloria.
La ciudad es descrita con imágenes de oro puro, piedras preciosas y ríos de agua viva, símbolos de la pureza y la perfección del cielo. Más allá de la riqueza de estas descripciones, lo más importante es que Dios mismo habita allí, y los creyentes vivirán en comunión plena con Él. En el cielo no habrá más lágrimas ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y todo será renovado. Otro aspecto central de la visión del cielo en la enseñanza cristiana es que los creyentes verán a Dios cara a cara. En la tierra, nuestra relación con Dios se basa en la fe, pero en el cielo, la fe se transformará en visión directa. San Pablo, en su carta a los Corintios, dice: «Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara». Este encuentro directo con Dios es el mayor anhelo de la vida cristiana, ya que representa la plena realización del propósito para el cual fuimos creados: estar en comunión con nuestro Creador por toda la eternidad. El cielo también es descrito como un lugar de recompensa por las buenas obras y la fe en Cristo. Jesús enseñó a sus seguidores que grande es vuestra recompensa en los cielos para aquellos que sufren persecución y dificultades por causa del Evangelio. Esta recompensa no debe interpretarse como un pago por méritos, sino como una gracia que Dios concede a los que han seguido a Cristo. La vida en el cielo es el don máximo que Dios ofrece a sus hijos, donde las luchas y sufrimientos del mundo serán reemplazados por la paz y la alegría eternas en su presencia. Además, en el cielo, los creyentes vivirán en perfecta comunión no solo con Dios, sino también con los demás santos. La Biblia presenta la imagen de una gran multitud de personas de todas las naciones y lenguas, reunidas alrededor del trono de Dios, adorándole y sirviéndole día y noche. Esta visión del cielo como una comunidad de redimidos muestra que la vida eterna no es una experiencia solitaria, sino una vida compartida en amor, adoración y unidad con otros creyentes. En el cielo, la división, el pecado y la discordia serán superados, y habrá una perfecta armonía entre todos los que han seguido el camino de Cristo. Un aspecto interesante del cielo es la idea de la transformación final del ser humano. San Pablo enseña que seremos transformados en la resurrección y recibiremos cuerpos glorificados, similares al cuerpo resucitado de Jesús. En el cielo, ya no seremos limitados por las debilidades y corrupciones de nuestro cuerpo terrenal, sino que viviremos en una plenitud física y espiritual que supera cualquier experiencia terrenal. Este cuerpo glorioso será inmortal, incorruptible, y reflejará la gloria de Dios en todo su esplendor. En la tradición cristiana, el seno de Abraham es una imagen significativa que aparece en las Escrituras para describir el destino de los justos después de la muerte. Este término se refiere a un lugar de descanso, consuelo y paz, donde las almas de los fieles esperaban la redención completa a través de Cristo. Aunque es mencionado principalmente en una parábola de Jesús, el concepto del seno de Abraham ha sido entendido como una representación del estado de bienaventuranza y tranquilidad que disfrutan los justos tras la muerte, antes de la resurrección final y la entrada en el cielo. El pasaje bíblico más conocido en el que aparece el seno de Abraham es la parábola del rico y Lázaro, narrada por Jesús en el Evangelio. En esta historia se nos presenta a dos personajes, un hombre rico que vivió en la opulencia y un mendigo llamado Lázaro que sufría de pobreza y enfermedades. Al morir ambos, sus destinos contrastan radicalmente. Lázaro, el hombre que sufrió en vida, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el hombre rico, que disfrutó de una vida de egoísmo y lujo, termina en el Hades, sufriendo tormentos. El seno de Abraham
tal como se describe en esta parábola, simboliza el lugar de descanso donde los justos encuentran consuelo después de su vida terrenal, mientras esperan la redención final. Esta imagen evoca la idea de un banquete celestial, ya que estar en el seno de Abraham implica una cercanía íntima con los patriarcas de la fe, como Abraham, Isaac y Jacob. El propio Abraham, como padre de la fe, es una figura de referencia para el pueblo de Dios, y estar con él en este lugar significa compartir la bendición de haber sido fieles a Dios a lo largo de la vida. El concepto del seno de Abraham también refleja la creencia judía de la vida después de la muerte, donde los justos aguardaban la venida del Mesías en un estado de paz. Para los oyentes de Jesús, esta imagen habría sido especialmente poderosa, ya que representaba la recompensa prometida a aquellos que, como Abraham, confiaron en Dios y vivieron de acuerdo con su voluntad. El contraste entre el destino de Lázaro y el rico en la parábola subraya que el juicio de Dios no se basa en las riquezas terrenales o el estatus social, sino en la justicia y la fidelidad. El seno de Abraham es, por tanto, un lugar de descanso y consuelo. En contraste con los tormentos del rico en el Hades, Lázaro se encuentra en paz, libre de las dificultades y sufrimientos que experimentó en la vida. Esta imagen es profundamente consoladora para los creyentes, ya que les asegura que, al morir, los justos serán llevados a un lugar de paz, donde encontrarán descanso en la presencia de los grandes patriarcas y santos que los precedieron en la fe. Es importante entender que el seno de Abraham es una representación simbólica del estado intermedio entre la muerte y la resurrección final. La teología cristiana enseña que, después de la muerte, los justos no entran inmediatamente en la plenitud del cielo, sino que descansan en un lugar de paz, esperando la resurrección de los cuerpos y el juicio final. Este concepto se alinea con la enseñanza de la Iglesia sobre la espera del día en que todos los muertos serán resucitados y el reino de Dios será plenamente instaurado. La parábola del rico y Lázaro también tiene un fuerte mensaje moral. El destino eterno de una persona no está determinado por su éxito o fracaso terrenal, sino por su relación con Dios y con los demás. El rico, que ignoró a Lázaro y no mostró compasión, enfrenta un juicio severo después de la muerte. Lázaro, por otro lado, que soportó pacientemente su sufrimiento, recibe su recompensa en el seno de Abraham. Este mensaje refuerza la enseñanza de Jesús sobre la importancia del amor, la misericordia y la justicia como las verdaderas bases para la vida eterna. Una de las creencias más consoladoras para muchos cristianos es la posibilidad de encontrarse con seres queridos después de la muerte. Aunque la Biblia no ofrece detalles explícitos sobre el reencuentro con familiares y amigos en la vida eterna, existen numerosas referencias y principios bíblicos que sugieren que aquellos que han vivido en la fe en Cristo se volverán a ver en la eternidad. Este aspecto de la vida eterna refuerza la idea de la comunión entre los santos y la unidad de los creyentes más allá de la muerte. En varias partes de las Escrituras se habla de la vida eterna como una experiencia comunitaria, donde los justos estarán juntos adorando a Dios. Uno de los pasajes más poderosos al respecto es el del libro del Apocalipsis, donde Juan ve a una multitud de personas de todas las naciones, tribus y lenguas, reunidas alrededor del trono de Dios, adorando al Cordero. Esta imagen sugiere que, en la vida eterna, los creyentes no estarán aislados, sino que formarán parte de una comunidad gloriosa, donde las relaciones serán redimidas y restauradas. Jesús mismo dejó entrever la continuidad de las relaciones entre los creyentes en el cielo cuando habló de la resurrección. En los Evangelios,
Cuando los saduceos le preguntan sobre el matrimonio en la resurrección, Jesús responde que en la vida eterna los hijos de Dios serán como los ángeles. Aunque esta respuesta implica que las relaciones terrenales, como el matrimonio, no continuarán de la misma manera en el cielo, también sugiere que las conexiones entre las personas no desaparecerán, sino que serán transformadas en una nueva forma de comunión espiritual. El apóstol Pablo también enfatiza la esperanza de estar juntos en la eternidad. En su primera carta a los tesalonicenses, al consolar a los creyentes que estaban tristes por la muerte de sus seres queridos, Pablo les asegura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje no solo promete la resurrección, sino también la reunión de los creyentes con sus seres queridos en la presencia de Cristo. Pablo anima a los cristianos a alentarse los unos a los otros con estas palabras, sugiriendo que el reencuentro es una esperanza legítima en la vida futura. La idea de ver a los seres queridos también está profundamente relacionada con la doctrina cristiana de la comunión de los santos. Los cristianos creen que la Iglesia no está dividida por la muerte, sino que existe una unidad espiritual entre todos los creyentes, tanto vivos como fallecidos. En la carta a los Hebreos se menciona que los creyentes están rodeados de una nube de testigos, refiriéndose a los santos que ya han pasado a la vida eterna y que ahora observan y apoyan a los que aún están en su peregrinación terrenal. Esta comunión espiritual subraya que, aunque la muerte separa temporalmente a las personas, la unidad en Cristo permanece intacta. A lo largo de la historia, muchos cristianos han compartido testimonios de experiencias cercanas a la muerte o visiones en las que afirman haber visto a familiares y amigos fallecidos, lo que refuerza la esperanza de un reencuentro en el cielo. Aunque tales experiencias no deben ser la base principal de la doctrina, a menudo sirven como consuelo y confirmación de la esperanza bíblica. Estas visiones personales reflejan el anhelo profundamente humano de volver a ver a los seres amados y la creencia de que la vida en Cristo continúa más allá de la muerte física. Además, la promesa de la resurrección gloriosa implica que los creyentes no solo estarán con Dios, sino también unos con otros. La idea de la resurrección corporal sugiere que la vida eterna no será un estado abstracto, sino una experiencia concreta y relacional. Los cuerpos glorificados reflejarán la identidad de cada persona, pero sin las limitaciones del pecado y el sufrimiento. En este nuevo estado, los lazos entre los creyentes serán más profundos, libres de las distorsiones que las relaciones humanas sufren en el mundo caído. En la vida eterna, las relaciones entre amigos y familiares se experimentarán de una manera perfecta, en un amor pleno y sin barreras. Una de las promesas más consoladoras en la fe cristiana es la certeza de que, después de la muerte, los creyentes experimentarán un sentido profundo de paz y liberación del dolor. La Biblia enseña que la vida eterna con Dios es una vida sin sufrimiento, tristeza ni angustia. La muerte, para aquellos que han seguido a Cristo, marca el final de las tribulaciones terrenales y la entrada en un estado de descanso eterno, donde las cargas de la vida ya no existen y se experimenta la paz en su máxima plenitud. Uno de los pasajes más conocidos y reconfortantes de las Escrituras que habla de esta paz se encuentra en el libro del Apocalipsis. Allí, el apóstol Juan describe su visión del cielo y dice que en la presencia de Dios ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa de una vida sin sufrimiento es central en la esperanza cristiana de la vida eterna.
Mientras en la vida terrenal los seres humanos enfrentan enfermedades, sufrimiento físico y emocional, así como todo tipo de dificultades, en el cielo, esas realidades serán superadas por completo. La liberación del dolor no solo se refiere a la ausencia de sufrimiento físico, sino también a una restauración completa del ser. El dolor emocional y espiritual que los creyentes enfrentan en la vida terrenal, como el duelo, la ansiedad, el miedo y las preocupaciones, será sanado en la presencia de Dios. San Agustín, uno de los grandes teólogos de la Iglesia, describía el cielo como un estado de reposo en Dios, donde el alma finalmente encuentra su paz plena, libre de las inquietudes que acompañan la vida en este mundo. En la eternidad, las cargas del pasado serán levantadas y las almas encontrarán una tranquilidad perfecta que solo Dios puede ofrecer. Jesús también prometió esta paz a sus seguidores, no solo en la vida eterna, sino como un anticipo de la vida celestial. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Aunque los creyentes experimentan una parte de esta paz en la vida terrenal, su plenitud llegará después de la muerte, cuando estén completamente en la presencia de Dios. La paz que Jesús promete no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una paz profunda, una armonía interior que proviene de la reconciliación total con Dios. El libro de Isaías ofrece una visión similar, donde se describe el reino de Dios como un lugar de absoluta paz y descanso. En ese día, dice Isaías, los fatigados encontrarán reposo. Esta visión del reino de Dios refleja el deseo profundo de toda la humanidad de encontrar un lugar donde las luchas y el sufrimiento cesen y donde la paz de Dios gobierne de manera completa y perfecta. Esta promesa de reposo no es solo física, sino también espiritual. En el cielo, los creyentes finalmente podrán descansar de las batallas espirituales que enfrentaron en la tierra, sabiendo que la victoria de Cristo sobre el mal es total y definitiva. El descanso eterno, o el descanso de Dios, es también un tema recurrente en la carta a los Hebreos. En este texto se describe la vida eterna como un descanso al que Dios invita a sus fieles, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Esta metáfora del descanso refleja una realidad profunda. Los creyentes, al final de su peregrinación terrenal, entrarán en un descanso divino, donde ya no habrá necesidad de luchar o esforzarse, y donde experimentarán la paz que solo puede venir de la plena comunión con Dios. Además del descanso y la paz, la vida eterna ofrece la completa liberación de todas las aflicciones físicas. San Pablo, en su carta a los Corintios, habla de la resurrección de los cuerpos, diciendo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esto significa que los cuerpos de los creyentes, que en la tierra experimentaron debilidad, enfermedad y dolor, serán transformados y glorificados en la resurrección, libres de todas las limitaciones físicas. Esta transformación es una parte esencial de la liberación que los cristianos esperan en la vida eterna. Ya no habrá más enfermedades ni limitaciones físicas, sino una vida glorificada en comunión con Dios. El clímax de la vida eterna, según las enseñanzas bíblicas, es la entrada en la presencia directa de Dios y la glorificación de su nombre. En la fe cristiana, todo el propósito de la existencia humana culmina en este momento: estar cara a cara con Dios y participar en su gloria para siempre. La glorificación de Dios no solo es el objetivo final de la creación, sino también el mayor gozo que los creyentes pueden experimentar, ya que la plenitud de la vida humana solo se alcanza en la perfecta comunión con el Creador.
La Escritura enseña que el cielo es el lugar donde los fieles verán a Dios cara a cara. En la vida terrenal, incluso los creyentes más devotos ven a Dios de manera imperfecta, como en un espejo, oscuramente, como lo expresa San Pablo en su carta a los Corintios. Sin embargo, en la vida eterna, esta visión limitada será reemplazada por la visión directa de la gloria de Dios. Este encuentro con Dios en su plena majestad es lo que los teólogos denominan la visión beatífica, un término que describe la experiencia de contemplar a Dios en su total perfección y belleza. Esta visión es la fuente última de felicidad y satisfacción para los santos, ya que finalmente estarán en la presencia de aquel que es la fuente de toda vida y bondad. La glorificación de Dios es central en las visiones del Apocalipsis, donde Juan describe escenas de adoración y alabanza incesantes ante el trono celestial. En estas visiones, multitudes de ángeles y santos claman: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Y al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este acto de glorificación no es una mera ceremonia, sino la respuesta natural y gozosa de todos los seres creados ante la perfección y la grandeza de Dios. Para los creyentes, participar en esta adoración es la culminación de su vida espiritual, el momento en que todo su ser está alineado con la voluntad de Dios y su propósito eterno. La entrada en la presencia de Dios también marca el fin de todo sufrimiento, duda y separación. En la vida terrenal, los seres humanos enfrentan constantemente las consecuencias del pecado, que distorsionan su relación con Dios. Sin embargo, en la eternidad, esta separación es sanada de manera definitiva. El Apocalipsis describe un estado en el que ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. La mención de que los fieles verán el rostro de Dios es un símbolo de una intimidad perfecta y una relación sin barreras, algo que en la vida terrenal es imposible debido a la naturaleza caída de la humanidad. En la presencia de Dios, los creyentes no solo experimentan una comunión perfecta, sino también una transformación gloriosa. San Pablo enseña que los creyentes serán transformados de gloria en gloria, conformados a la imagen de Cristo. Este proceso de glorificación es el resultado de la redención completa que Cristo logró en la cruz y que se manifiesta plenamente en la vida eterna. Los cuerpos resucitados de los fieles serán glorificados, ya no sujetos a debilidad, enfermedad o muerte, y participarán en la gloria de Cristo resucitado. Esta transformación es la consumación de la vida cristiana. Ser hechos perfectamente santos y compartir la gloria divina de manera plena. Además, la glorificación de Dios en el cielo no es un acto pasivo o estático. En el cielo, los creyentes participarán activamente en la alabanza y adoración de Dios, lo que es visto como el mayor privilegio y gozo. En el Apocalipsis, los santos y los ángeles adoran continuamente a Dios, diciendo: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas». Esta adoración es una respuesta natural a la grandeza de Dios, pero también es una participación en su vida divina, donde los creyentes encuentran el propósito pleno de su existencia. Adorar a Dios no es una obligación en la eternidad, sino la mayor expresión de amor y felicidad, ya que en la presencia de Dios, todo lo que es imperfecto o incompleto en la vida humana encuentra su realización. La idea de que la vida eterna consiste en la glorificación de Dios también refleja una verdad profunda. La felicidad y el gozo de los seres humanos solo pueden encontrarse plenamente en Dios.
Como enseñaba San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este descanso en Dios no es simplemente la ausencia de trabajo o esfuerzo, sino una plenitud de vida donde todo el ser humano está orientado hacia la gloria de Dios. En la eternidad, los creyentes ya no buscarán sentido en cosas pasajeras o materiales, sino que experimentarán la realización completa de su vida en la comunión eterna con el Creador. Finalmente, la entrada en la presencia de Dios es la culminación de la historia de la salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia narra la búsqueda de Dios por restaurar a la humanidad caída y llevarla de vuelta a una relación plena con Él. La vida eterna es el cumplimiento de esta promesa, donde la comunión que fue rota por el pecado es restaurada y perfeccionada. Los creyentes que entran en la presencia de Dios participan en la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte, y esta victoria se celebra en la adoración y la glorificación eterna de Dios. En resumen, la glorificación de Dios y la entrada en su presencia son el fin último de la vida cristiana. En la vida eterna, los creyentes experimentarán la alegría plena de estar cara a cara con Dios, participando en su gloria y compartiendo una comunión perfecta con Él. La glorificación de Dios no es solo el propósito de la vida eterna, sino también la fuente más profunda de felicidad y realización para los creyentes, que han sido creados para adorar a su Creador y vivir en su presencia por los siglos de los siglos.